Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Me alegra mucho tenerlos aquí. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si les gusta el contenido. Hoy vamos a hablar sobre la película How to Train Your Dragon de 2025. La brisa marina de Stoic, ese lugar que alguna vez fue sinónimo de conflicto con las bestias aladas, ahora se siente distinta, cargada de una promesa de coexistencia que el joven Hiccup no deja de intentar consolidar. Han pasado 5 años desde que aquel muchacho flacucho y lleno de ideas, hijo del jefe, demostró que la ira no era la única respuesta. Ahora, Hiccup, con esa chispa ingeniosa que siempre lo ha caracterizado, un verdadero heredero del espíritu inventor de su madre, Valka, navega los cielos en desdentado, su fiel cometa nocturna, más que un dragón, un socio. El vínculo entre ellos es la prueba palpable de que la vieja guardia, liderada por su estoico padre, está comenzando a ceder ante la evidencia. La vida en la isla se ha transformado en una utopía relativa. Los dragones son parte del paisaje, integrados en tareas cotidianas, una adaptación que recuerda a las innovaciones que el propio Hiccup introdujo en la herrería local, buscando siempre la eficiencia por encima de la fuerza bruta. Sin embargo, esa paz, como muchas cosas buenas, parece ser frágil. La rutina se rompe cuando él y Desdentado tropiezan con algo inesperado durante una de sus expediciones de mapeo aéreo, una actividad que él aborda con la meticulosidad de un cartógrafo y la audacia de un explorador del Nuevo Mundo. En las profundidades de una cueva helada encuentran una flota de barcos y una operación clandestina de caza de dragones. Es aquí donde aparece la sombra del conflicto renovado. Los cazadores no son los vikingos de las islas vecinas, sino un ejército organizado, liderado por una figura imponente y misteriosa, Eret, hijo de Eret, un joven que parece haber heredado la arrogancia y la pericia militar de su progenitor, pero carece de la visión o la comprensión que Hiccup ha cultivado. Eret es un reflejo oscuro de lo que el propio Hiccup podría haber sido si hubiera elegido el camino del poder sin empatía. La persecución se intensifica. Hiccup se siente obligado a proteger a su gente y a los dragones, asumiendo un liderazgo que a veces parece demasiado grande para sus hombros. Su desafío no es solo luchar, sino comprender la motivación detrás de este nuevo enemigo. En medio de este caos aparece una figura que cambiará el panorama. Valka, su madre, de quien se creía muerta, emerge como una protectora feroz de los dragones, viviendo en reclusión, con una armadura hecha de escamas y un conocimiento del mundo dracónico que supera al de cualquiera en Stoic. Su reencuentro es agridulce, lleno de la melancolía por el tiempo perdido y la urgencia de la batalla inminente. Valka, una maestra en el arte de la seducción y la calma ante el peligro dracónico, imparte a Hiccup lecciones que van más allá de la técnica de combate. Le enseña la filosofía de la protección desinteresada. El verdadero antagonista, sin embargo, no es Eret, sino el individuo que orquesta toda esta cacería, Drago Bloodvest. Drago no busca simplemente atrapar dragones, busca controlarlos, utilizarlos como armas de destrucción masiva. Su presencia representa la antítesis de todo lo que Hiccup y Desdentado han construido. Bloodbeast es un tirano que ha domesticado a la bestia más temida, un alfa mucho más grande y salvaje que el propio Desdentado, un ser que impone respeto mediante el terror absoluto. La confrontación final tiene lugar en las puertas de Stoic. Los vikingos, liderados por un estoico pero visiblemente preocupado Stoic, que ahora ha abrazado plenamente el rol de su hijo como pacificador, deben defender su hogar. Hiccup, impulsado por el deseo de probarse digno no solo ante su padre, sino ante sí mismo y el legado de su madre, se enfrenta a Bloodbeast. La batalla es un espectáculo de fuego, escamas y coraje. Desdentado, en un momento de gran vulnerabilidad, es sometido al control mental del alfa de Bloodbeast, forzándolo a traicionar a su jinete. Es un golpe devastador para Hiccup, que ve cómo su mayor triunfo, la confianza inquebrantable, se rompe. El momento de mayor sacrificio llega cuando Stoic, en un acto final de valentía paternal, interviene para salvar a su hijo de un ataque fatal de Bloodbeast. El sacrificio del jefe resuena profundamente en Hiccup, transformando su tristeza en una resolución férrea. Inspirado por el coraje de su padre y la visión de su madre,
Hiccup se da cuenta de que el verdadero liderazgo no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de inspirar lealtad genuina. Utilizando la inteligencia y la conexión emocional que comparte con Desdentado, y con la ayuda de Valka y los demás jinetes, logra romper el control de Bloodbeast sobre el Alfa. El dragón mayor, liberado, se vuelve contra su dominador. Bloodbeast es derrotado, no por una mejor arma, sino por un vínculo emocional superior. Al final, Hiccup no solo ha salvado a su isla, sino que ha consolidado su identidad como líder, uniendo a los vikingos y a los dragones bajo un nuevo estandarte de entendimiento mutuo. La película concluye con la aceptación total de su destino, un sucesor que honra el legado de su padre y el espíritu indomable de su madre, listo para guiar a su pueblo hacia un futuro donde el cielo es verdaderamente libre. El aire de Stoic, que antaño vibraba con el miedo ancestral a lo desconocido del cielo, ahora se había templado hasta convertirse en un murmullo de aceptación, un logro monumental del que Hiccup se sentía profundamente responsable. Él, que había comenzado como la oveja negra, el muchacho torpe con una predilección por los bocetos más que por el combate, se había convertido en el puente entre dos mundos. Su ingenio, esa mente que se movía a la velocidad del rayo para resolver un problema mecánico o diseñar una nueva prótesis para un ala, era la verdadera herencia de su madre, Valka, a quien todos creían perdida en la inmensidad helada. Desdentado, con su andar sigiloso y su lealtad inquebrantable, no era solo su medio de transporte. Era la manifestación física de la paz que Hiccup había luchado por imponer. La vida diaria era una sinfonía de integraciones curiosas. Dragones ayudando a levantar postes de casas, o el rugido de un Grunkle sirviendo como una especie de horno comunitario. Esta nueva normalidad, sin embargo, siempre tuvo el tenue olor a pólvora latente. El descubrimiento de la operación de caza clandestina no fue un mero accidente. Fue el destino empujando a Hiccup hacia una verdad más sombría. La brutalidad de esos cazadores, organizados bajo una disciplina fría y despiadada, contrastaba dolorosamente con la alegría caótica que él había fomentado en Stoic. Eret, el joven capitán de esa flota, exhibía una autosuficiencia peligrosa, un joven cuya habilidad con la lanza era innegable, pero cuya visión se detenía justo donde comenzaba la empatía. Parecía un vikingo de la vieja escuela, obsesionado con la captura y la sumisión, un eco de la arrogancia que su propio padre, Stoic, había tenido que desaprender con tanto esfuerzo. La aparición de Valka fue un torbellino emocional. Ella no era una fantasma, sino una fuerza de la naturaleza vestida de cuero de dragón. Una sombra protectora que había pasado décadas estudiando a las bestias desde la perspectiva de una aliada, no de una presa. Su reencuentro con Hiccup estuvo marcado por ese reconocimiento silencioso del genio compartido, pero también por la tensión del peligro inminente. Ella, que se movía con la gracia de una bailarina entre criaturas que escupían fuego, le enseñó a Hiccup a leer las intenciones detrás del rugido, a entender que el miedo es a menudo solo una defensa mal expresada. Drago Bloodbeast, no obstante, era la encarnación del miedo puro. No buscaba oro ni gloria mundana. Bloodbeast quería el control absoluto, la anulación de la voluntad ajena. Su poder radicaba en la subyugación de un alfa colosal, una criatura cuya mera presencia doblegaba a otros dragones. Bloodbeast representaba el terror como sistema operativo, un concepto que Hiccup, con su corazón demasiado abierto, luchaba por comprender. Cuando la batalla llegó a las costas de Stoic, la imagen de Stoic era la de un hombre transformado. El viejo jefe, que una vez solo veía amenaza en las alas, ahora veía el futuro en la figura de su hijo. Había renunciado a su propia rigidez para abrazar la visión más amplia de Hiccup. El conflicto se centró en el vínculo roto, en el momento angustioso en que desdentado, bajo la influencia psíquica del alfa enemigo, se volvió contra su jinete. Para Hiccup, ver la traición en los ojos de su mejor amigo fue más doloroso que cualquier golpe físico. Fue la destrucción de la fe, el momento en que el mundo que había construido parecía desmoronarse. El sacrificio de Stoic fue un punto de inflexión visceral, en un acto que demostraba que su amor por su hijo había superado cualquier vestigio de terquedad vikinga, se interpuso en el camino de la furia de Bloodbeast.
Ese acto final de protección paterna no fue solo una muerte. Fue una transferencia de liderazgo cargada de significado. Hiccup sintió que el dolor se destilaba en una claridad brutal. Ya no se trataba de impresionar a su padre, sino de honrar su memoria y continuar su legado de proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Armado con esta nueva convicción, y con la guía silenciosa de Valka sobre cómo la conexión emocional triunfa sobre la coerción, Hiccup y Desdentado se encontraron de nuevo. No fue una pelea de espadas o fuego, sino una batalla de voluntades. Hiccup se comunicó con su dragón a través de esa conexión profunda y no verbal que solo ellos poseían, rompiendo el yugo mental. El alfa, sintiéndose liberado por esa demostración de lealtad genuina, se rebeló contra su carcelero. Bloodbeast cayó, víctima de su propia arrogancia al creer que el amor y la confianza podían ser tan fácilmente replicados como un arma. La victoria no fue solo militar, fue filosófica. Hiccup se erigió no como el guerrero más fuerte, sino como el líder más empático, el hombre que finalmente unió las dos mitades de su propia herencia, la tenacidad de su padre y el espíritu visionario de su madre, llevando a Stoic hacia una era definida por la comprensión y el cielo compartido. El vacío dejado por Stoic no era simplemente un hueco en la estructura de liderazgo, era un silencio ensordecedor en el corazón de la isla, un recordatorio constante del precio de la paz y la necesidad de mirar hacia el horizonte. Tras la caída de Bloodbeast, la responsabilidad recayó con toda su fuerza sobre los hombros de Hiccup. Él, que siempre había preferido el refugio de su taller y los diseños abstractos, ahora debía esculpir el futuro de su pueblo con actos de gobernanza, no solo con inventos. Su primera tarea como jefe indiscutible no fue construir un monumento, sino sanar las heridas que el conflicto había abierto, tanto en la carne como en el espíritu vikingo. Valka, ahora una figura central y consejera vital, ayudó a dirigir el duelo, aportando una sabiduría ancestral sobre la naturaleza del liderazgo que trascendía las tradiciones bélicas. Ella recordaba a Hiccup que el verdadero poder de un jefe no reside en la corona, sino en la capacidad de inspirar a otros a soñar más allá de lo visible, un concepto que ella había practicado en su reclusión. La integración de los jinetes y sus dragones se volvió más profunda, transformándose de una alianza de supervivencia a una sociedad simbiótica. Los inventos de Hiccup, que antes eran soluciones puntuales a problemas específicos, se convirtieron en herramientas estructurales para el nuevo orden, sistemas de comunicación más rápidos entre las islas, métodos más seguros para el transporte de bienes y, crucialmente, sistemas de defensa que priorizaban la disuasión sobre la agresión. Pero el mundo, como bien sabía Hiccup, es vasto, y la paz es a menudo solo un interludio entre tormentas. Los ecos de la amenaza de Bloodbeast se manifestaron en nuevas formas. Las tribus vecinas, acostumbradas a una jerarquía de fuerza, observaron con desconfianza la nueva soberanía de los jinetes de dragones. Había rumores de que la derrota de Bloodbeast no había eliminado la codicia, sino que simplemente había dispersado a sus seguidores, algunos de los cuales se estaban reagrupando en territorios inexplorados, buscando un nuevo líder que abrazara la vieja mentalidad de conquista. Hiccup sentía el peso de esta vigilancia externa, sabiendo que si cometía un error, toda la obra de pacificación podría deshacerse en un instante. En este clima de consolidación y vigilancia, Hiccup y Desdentado se vieron obligados a expandir su cartografía, no solo para mapear tierras, sino para establecer relaciones diplomáticas. Su viaje los llevó a encontrarse con reinos que nunca antes habían concebido la posibilidad de una paz dracónica. Desdentado, ya no solo el fiel compañero, sino un embajador alado, demostraba con su sola presencia que la amistad entre especies era posible. Hiccup, al hablar con estos nuevos pueblos, tuvo que traducir no solo su idioma, sino su filosofía, compartiendo la historia de su conversión personal, la de un joven que encontró su voz al aprender a escuchar el rugido. Era una tarea agotadora, que lo obligaba a ser el rostro público de una revolución cultural, lejos de la comodidad de su laboratorio. El joven inventor ahora era un estadista, y cada decisión se sentía tan crítica como la de diseñar una nueva ala para su dragón. Porque en este nuevo mundo, un error diplomático podía costar más vidas que un error mecánico.
El legado de Stoic exigía que la fuerza se templara con sabiduría, y Hiccup estaba dispuesto a forjar ese futuro. Aunque el yunque ardiera bajo sus manos, la carga de la jefatura se asentó sobre Hiccup con una gravedad inesperada. Ya no se trataba de improvisar soluciones para un ataque sorpresa, se trataba de arquitectura social a largo plazo. Las cicatrices del duelo por Stoic eran visibles en la comunidad. Los vikingos más antiguos, aquellos que habían jurado lealtad al fuego y al acero, ahora tenían que aprender a confiar en el silencio y la comprensión. Hiccup notó en los ojos de los ancianos una mezcla de orgullo por el sacrificio de su jefe y una ansiedad palpable sobre el liderazgo de un joven más inclinado a los pergaminos que a las batallas de hachas. Él se esforzaba por imitar la firmeza de su padre en las asambleas, pero encontraba que su voz resonaba más cuando hablaba de posibilidades futuras que cuando decretaba leyes presentes. Valka se convirtió en su ancla pragmática. Mientras Hiccup lidiaba con las tensiones internas, ella se ocupaba de la conexión con el mundo dracónico. Ella le mostró cómo el duelo de los dragones era tan profundo como el de los hombres, y cómo honrar a Stoic significaba asegurar la continuidad de la vida en todas sus formas. La influencia de Valka era sutil pero profunda. Ella no dictaba, sino que presentaba escenarios con una claridad inquebrantable, obligando a Hiccup a confrontar las implicaciones morales de cada edicto. El desafío diplomático con las tribus fronterizas era un reflejo de su lucha interna. Estos reinos, aferrados a la tradición de que el dragón era el enemigo supremo, veían la paz de Stoic no como una victoria de la inteligencia, sino como una debilidad temporal. Hiccup y Desdentado volaban hacia estas tierras, y el dragón se presentaba como la evidencia más contundente. La nobleza silenciosa de Desdentado, su forma de inclinarse ante un líder extranjero sin mostrar sumisión, hablaba volúmenes que las palabras de Hiccup apenas podían igualar. Era la encarnación del lema que Hiccup deseaba grabar en piedra, que la fuerza reside en la elección de aliarse, no en la imposición de la dominación. En estas misiones, Hiccup se vio forzado a adoptar un porte regio. Se veía obligado a relegar su martillo y sus bocetos a un segundo plano, vistiendo a veces ropas más ceremoniales que funcionales. Y cada vez que tenía que justificar su paz ante un rey escéptico, sentía la presión de la ausencia de su padre. Stoic habría respondido con una exhibición de músculo o una amenaza velada. Hiccup respondía con proyecciones holográficas rudimentarias de cómo la colaboración dracónica podría mejorar las cosechas o fortalecer las defensas costeras. A menudo se sentía como un vendedor insistente más que como un jefe poderoso. Sin embargo, el pequeño grupo de jinetes, liderados por Astrid, cuya lealtad era tan firme como el acero forjado, le proporcionaba una sólida retaguardia emocional. Ella era la crítica más dura, pero también la primera en creer en su visión, recordándole siempre que su capacidad para inventar soluciones era el verdadero acero de Stoic. La travesía era lenta, marcada por victorias diplomáticas tan pequeñas y preciosas como el primer vuelo de Desdentado, pero Hiccup estaba forjando un imperio basado en la confianza mutua, una estructura mucho más resistente que cualquier fortaleza construida con piedra. El camino de la consolidación estaba plagado de sombras que no se disipaban con la luz del día. A pesar de los triunfos diplomáticos, que a menudo se ganaban con el agotador esfuerzo de explicar la empatía a quienes solo entendían la jerarquía de la fuerza, Hiccup sabía que la verdadera amenaza se gestaba en el silencio de las regiones no exploradas. Los rumores sobre los remanentes del ejército de Bloodbeast no eran meras habladurías. Eran reportes de incursiones. Pequeños grupos de cazadores renegados, con la mentalidad de presa y depredador aún intacta, comenzaban a atacar caravanas de dragones en las rutas marítimas, buscando robar huevos o capturar especímenes jóvenes para revenderlos a señores de la guerra sin escrúpulos. Hiccup se enfrentaba a la paradoja de su nueva autoridad. ¿Cómo defender un reino basado en la paz sin parecer un tirano? Si respondía con un escuadrón de dragones armados hasta los dientes, confirmaría los peores temores de los reinos vecinos sobre su poder. Si no respondía, permitiría que el viejo ciclo de violencia se reactivara. Fue Valka quien le ofreció una perspectiva crucial. Ella no veía a estos renegados como enemigos definitivos,
sino como niños perdidos en un dogma antiguo. El miedo a lo desconocido es fácil de convertir en odio, mi hijo, le explicó una noche mientras observaban la luna reflejada en las alas oscuras de Desdentado. Debes mostrarles que la verdadera fuerza no es tener el dragón más grande, sino ser el único que puede calmarlo. Así, la estrategia de Hiccup se refinó. En lugar de desplegar fuerza militar, organizó patrullas de respuesta rápida, compuestas por los jinetes más equilibrados y, crucialmente, dragones que demostraran temperamento pacífico. Desdentado y Hiccup lideraban estas incursiones, no para luchar, sino para intervenir en el momento justo en que el conflicto estuviera a punto de escalar. Buscaban desarmar la agresión con demostraciones de habilidad y compasión, a menudo terminando la confrontación con un vuelo sincronizado que dejaba a los atacantes atónitos y desmoralizados, más que heridos. Astrid, con su disciplina de guerrera y su lealtad férrea a Hiccup, se convirtió en la ejecutora principal de esta política de no agresión controlada. Ella aprendió a usar su lengua de fuego no como un arma ofensiva, sino como una barrera intimidante, una línea que los cazadores reacios a cruzar bajo pena de ser quemados por el fuego de la ley de Stoic. Su presencia era un ancla de seriedad. Donde Hiccup podía ser demasiado idealista, Astrid era la realidad firme que garantizaba que la bondad no se confundiera con debilidad. La mayor prueba de esta nueva era llegó con la aparición de una nueva amenaza, no de viejos enemigos, sino de una facción de cazadores liderada por un individuo carismático que había absorbido algunas de las tácticas de Bloodbath, pero que había aprendido la lección opuesta. Si no puedes controlar a los alfas, únete a ellos. Este líder, que operaba en las islas del norte brumosas, estaba intentando cultivar una nueva raza de dragones, criaturas modificadas para ser inherentemente agresivas, eliminando su capacidad de conexión emocional. Hiccup sintió un escalofrío profesional. Si lograban aislar la capacidad de amar de un dragón, el mundo de la paz se acabaría para siempre. El inventor en él se encendió. La batalla ya no era solo política o militar, sino biológica y filosófica. Debía encontrar una manera de revertir o neutralizar esta corrupción genética. Un desafío que requería la mente de su madre y la tenacidad de su padre. La amenaza de estos nuevos dragones alterados resonó profundamente en Hiccup, tocando una fibra sensible que conectaba con el genio científico que compartía con su madre. No se trataba de fuerza bruta, se trataba de la perversión de la naturaleza misma de la conexión. La idea de un dragón al que se le extirpa la capacidad de confiar era una afrenta a todo lo que él y Desdentado habían construido. Este nuevo adversario, cuya identidad permanecía envuelta en la niebla del norte y que se hacía llamar Silas, no solo cazaba, él diseñaba el odio a escala industrial. Hiccup se retiró a su taller, el espacio que siempre había sido su santuario. La ausencia de Stoic se sentía más intensamente ahora, pues el jefe habría sabido cómo abordar una amenaza tan directa y tangible con la vieja lógica vikinga de cabeza contra cabeza. Pero Hiccup sabía que ese enfoque solo validaría la necesidad de dragones agresivos. La solución debía ser sutil, un contradiseño. Valka, observando su frenesí, le recordó que la biología responde a patrones, y los patrones pueden ser interrumpidos. Ella le proporcionó información vital sobre los antiguos rituales de anidación dracónica, sugiriendo que la pureza genética y emocional residía en ciertos lugares sagrados, nidos ancestrales que funcionaban como un tipo de reserva genética natural contra la manipulación externa. El plan de Hiccup comenzó a tomar forma. No luchar contra los dragones corrompidos, sino proteger y nutrir la fuente de la autenticidad dracónica. El viaje hacia el norte fue arduo. Una travesía a través de tormentas y territorios hostiles, donde el aire mismo se sentía pesado por la tensión de las bestias agresivas. Desdentado, aunque leal, mostraba signos de incomodidad ante la presencia de sus congéneres enojados. Era un eco constante de su propio pasado salvaje. Hiccup tuvo que usar una conexión emocional más profunda que nunca, casi telepática, para guiarlo a través de las densas formaciones de dragones manipulados que patrullaban el perímetro de Silas. Astrid y el equipo de patrulla se mantuvieron en Stoic,
asegurando que la paz interna no se rompiera mientras el líder estaba ausente. Ella, con su recién pulido sentido del liderazgo estratégico, manejaba las tensiones internas con una mano firme, demostrando a los ancianos que el ingenio y la estrategia podían ser tan decisivos como el filo de una espada. Su papel era el de un escudo protector para la visión de Hiccup, manteniendo a raya a los elementos conservadores. Al llegar al corazón de las operaciones de Silas, descubrieron no una fortaleza, sino una especie de laboratorio natural donde los dragones eran sometidos a un condicionamiento sonoro y químico extremo. Silas, un hombre de ciencia fallido y ambición desmedida, no era un guerrero, sino un manipulador de ecosistemas. Su debilidad era su arrogancia intelectual. Creía que podía controlar las leyes fundamentales de la naturaleza. El enfrentamiento final no implicó una batalla aérea masiva. En su lugar, Hiccup utilizó un dispositivo que había diseñado con la ayuda de los bocetos olvidados de su madre. Un resonador sónico capaz de emitir una frecuencia que neutralizaba el ruido de condicionamiento de Silas. Cuando Hiccup activó el dispositivo, el sonido agudo y penetrante resonó en la caverna. Los dragones modificados se estremecieron. La agresividad forzada se desvaneció. Y por primera vez en mucho tiempo, mostraron confusión, una apertura hacia la duda. Silas intentó un ataque desesperado, intentando destruir el resonador, pero desdentado, reaccionando instintivamente al ver a su jinete en peligro, lo inmovilizó con una maniobra precisa y limpia. No lo hirió. Simplemente lo desarmó y lo sometió, replicando la enseñanza de Valka. La calma desactiva la furia. La victoria fue resonante porque no fue destructiva. Los dragones no fueron asesinados ni forzados a someterse a un nuevo amo. Fueron liberados de una prisión química. Hiccup, al asegurar la pureza de estos dragones, no solo había salvado a su gente de una nueva amenaza, sino que había cimentado el principio fundamental de su gobierno: que la manipulación es la forma más baja de poder, y que el verdadero progreso reside en la comprensión y la liberación. Al regresar a Stoic, Hiccup ya no era solo el heredero de Stoic, era el arquitecto de un ecosistema global, un líder cuya autoridad se basaba en la verdad innegable de la conexión. El regreso de Hiccup a Stoic fue recibido no con el estruendo de una celebración de guerra, sino con el suave murmullo de alivio y admiración profunda. Había regresado con una solución que honraba el espíritu de su madre. No había destruido la amenaza, sino que la había desprogramado. Los dragones del norte, una vez corrompidos, ahora mostraban un camino incierto hacia la recuperación, un testimonio del poder sutil de la resonancia que Hiccup había desatado. La figura de Astrid se hizo aún más prominente en su ausencia. Ella había administrado la isla con una mezcla de eficiencia marcial y calidez protectora. Cuando Hiccup la vio, notó una nueva seguridad en su porte, una mujer que había demostrado ser capaz de dirigir un pueblo en tiempos de crisis, sin necesidad de su guía constante. Su reencuentro fue breve pero cargado de la complicidad de quienes comparten el peso de un destino monumental. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, Hiccup vio no solo amor, sino el reconocimiento de un igual en la dirección de su comunidad. Ella era el ancla terrenal de sus vuelos más altos, con la amenaza de Silas neutralizada y el legado de Stoic firmemente establecido en la memoria colectiva. Hiccup se permitió, por primera vez, contemplar el futuro a largo plazo. Se dio cuenta de que su mayor reto ya no era defender Stoic, sino definir lo que significaba ser un vikingo de dragones para el mundo exterior. La paz era un estado activo que requería constante reinvención. Inspirado por la estabilidad que Astrid y Valka habían asegurado en su ausencia, Hiccup comenzó a conceptualizar una institución, una especie de academia o gremio que iría más allá de la mera defensa. Quería institucionalizar la ciencia de la coexistencia. Su visión era crear un cuerpo de exploradores y diplomáticos, jinetes entrenados no solo para volar, sino para investigar, mediar y documentar. Este gremio sería el guardián del conocimiento que su madre había reunido y el símbolo tangible de la visión que su padre había llegado a aceptar. La construcción de esta nueva sede, un proyecto que requería la fusión de la ingeniería práctica vikinga con la filosofía protectora de Valka, se convirtió en su principal enfoque. Desdentado, siempre a su lado, parecía comprender la seriedad del proyecto,
moviéndose con una seriedad inusual mientras supervisaba la construcción de lo que se convertiría en el faro del entendimiento. Hiccup, ahora con la experiencia de un líder que ha sacrificado y ganado, ya no buscaba solo aprobarse a sí mismo. Estaba forjando un legado que permitiría a las futuras generaciones de Stoic heredar un mundo donde la pregunta ya no sería si los dragones deben ser cazados, sino cómo podemos volar más alto juntos. La sombra del conflicto se había retirado, dejando paso al sol brillante de una utopía apenas comenzada. Una que dependía enteramente de la inquebrantable fe de un joven inventor en el poder de la conexión. El faro del entendimiento se erigió como un monumento a la paciencia y la previsión. Un faro que no solo guiaba a los barcos perdidos, sino que señalaba el camino hacia una nueva era. Hiccup supervisaba cada detalle, desde la orientación de las ventanas para maximizar la luz en el nuevo centro de estudios, hasta el diseño de las plataformas de aterrizaje que se ajustaban a las diversas tallas de las criaturas aladas, que ahora llegaban de todas partes. Sentía una resonancia con el espíritu constructor de su padre, pero con la ejecución innovadora que aprendió a limitar los diseños de su madre. La estructura era un puente físico entre la robustez vikinga y la elegancia de la naturaleza. Astrid, ahora su mano derecha en la administración de la isla y la principal instructora del nuevo cuerpo de jinetes embajadores, se encargaba de perfilar el currículo. Ella insistía en que la disciplina no debía ser eliminada, sino redirigida. Si queremos que otros confíen en nosotros, debemos ser los más confiables, afirmaba con su habitual franqueza, empujando a los jóvenes reclutas a dominar no solo el vuelo bajo coacción, sino la negociación bajo presión. Ella veía en la estructura de la academia la posibilidad de blindar a Stoic contra futuras influencias corruptoras como la de Silas o Bloodvest. Valka, por su parte, se dedicaba a la catalogación exhaustiva de las especies dracónicas, trabajando codo a codo con Hiccup en la biblioteca central del faro. Ella le enseñó a leer el lenguaje corporal de los dragones con una minuciosidad casi forense, asegurando que los nuevos jinetes aprendieran a identificar los sutiles signos de estrés, miedo o engaño. Para Valka, el conocimiento profundo era el mejor seguro contra la violencia. Un cazador teme lo desconocido. Un jinete que lo conoce, lo respeta. Desdentado, el modelo viviente de la nueva filosofía se adaptaba a su papel como figura paterna para los dragones más jóvenes y como compañero constante de Hiccup en las giras diplomáticas. Su capacidad para comunicarse con los dragones de Silas, que aún estaban en proceso de rehabilitación, era crucial. Su presencia tranquila lograba calmar las ansiedades residuales donde el resonador sónico solo había detenido la agresión activa. Sin embargo, la paz a menudo atrae la envidia de aquellos que no pueden o no quieren cambiar. Desde el sur llegaron noticias preocupantes. Un poderoso señor de la guerra costero, conocido por sus flotas de pesca y su desprecio por cualquier cosa que no pudiera someter al yugo, comenzó a escuchar los susurros sobre la riqueza de dragones pacíficos de Stoic. Este nuevo personaje, Thorbin, no tenía la ambición ideológica de Bloodvest, sino una codicia sencilla y peligrosa. Quería utilizar a los dragones domesticados de Stoic como fuerza motriz y arma de asedio contra sus rivales. Thorbin no intentó subyugar a los alfas, intentó comprar o robar a los jinetes. Hiccup sintió un nudo en el estómago. Enfrentar a Thorbin no sería una batalla épica contra un tirano, sino una larga y agotadora campaña de contrainteligencia y resistencia económica. Thorbin enviaba ofertas desorbitadas a los jinetes más jóvenes, prometiéndoles riquezas y un regreso a los viejos días de gloria guerrera. La tentación de la avaricia era un enemigo mucho más resbaladizo que el odio puro. En una tensa reunión con el consejo, que ahora incluía a Astrid y Valka como voces dominantes, Hiccup declaró que no habría guerra abierta. No vamos a responder al fuego con fuego, ni al oro con más oro. Demostraremos que nuestra prosperidad es superior a su botín. Su estrategia, inspirada en la tenacidad observada en su padre para reconstruir la aldea, se centró en hacer a Stoic impenetrable a la corrupción externa. Se fortalecieron las rutas comerciales legales. Se mejoró la calidad de vida de cada habitante. Y, crucialmente, se implementó un sistema de seguridad basado en la lealtad probada de los jinetes más jóvenes, aquellos que habían sido formados bajo la nueva visión.
Hiccup entendía que el mejor argumento contra Torvin era un Stoic tan próspero y unido que ningún precio podría comprar su fe. El futuro se estaba forjando día a día, con planos en el taller y con discursos firmes en las asambleas, una vida que honraba a ambos padres al requerir tanto el ingenio del inventor como la visión del líder. La amenaza de Torvin era insidiosa, una corrosión lenta de la moral más que un ataque frontal. La codicia tejía una red sutil, y Hiccup podía sentir la tensión en los mercados. El joven líder, que había aprendido a leer el miedo en el ojo de un groncle, ahora debía leer la ambición en el rostro de sus propios vecinos. La tentación era real, abandonar el idealismo por la seguridad económica inmediata. Astrid se encargó personalmente de contrarrestar las ofertas de Torvin entre los reclutas más nuevos. Ella no utilizaba la amenaza, sino la lógica dura de la supervivencia a largo plazo. Torvin os compra hoy, pero os usará mañana, decía a los jóvenes. Cuando él os necesite para sus guerras, ¿qué os quedará? ¿Una bolsa de oro o la confianza de vuestro dragón? El oro se gasta. La lealtad forjada con respeto dura generaciones. Su enfoque era metódico, replicando la disciplina con la que ella había aprendido a ejecutar los planos de Hiccup en combate. Hiccup, consciente de que la prosperidad era su mejor arma defensiva, se centró en la expansión de la academia. Quería que los jinetes de Stoic fueran los mejores en su campo, no solo en doma, sino en conocimiento geográfico y meteorológico. Contrató a viejos marineros vikingos, hombres curtidos que habían conocido a Stoic en sus años más rudos, para enseñar a los jinetes a navegar las rutas más traicioneras, convenciendo a estos escépticos de que un dragón era un mapa viviente y una brújula más precisa que cualquier estrella. Fue un acto de reconciliación, integrando la vieja guardia en la nueva visión. Valka, mientras tanto, descubrió una vulnerabilidad en el propio plan de Torvin. El señor de la guerra estaba utilizando dragones robados y maltratados para su flota, y estos animales, sometidos a un estrés constante sin el adecuado conocimiento de su cuidado, comenzaban a enfermar. Ella argumentó que la explotación bruta siempre conduce al colapso sistémico. Hiccup vio una oportunidad, no para atacar, sino para ofrecer ayuda. En un movimiento audaz y que rozaba la imprudencia, envió un pequeño grupo, liderado por él mismo y desdentado, con provisiones médicas y un veterinario dracónico recién formado en el faro del entendimiento. Era una jugada de alto riesgo, presentarse en territorio hostil bajo el pretexto de la caridad. Cuando Hiccup apareció ante Torvin, éste se mostró irritado. «He oído hablar de vuestra paz de cuento de hadas, joven jefe. ¿Venís a venderme amuletos de amistad?» Hiccup mantuvo la calma que había cultivado en las negociaciones más difíciles. «No vendo amistad, Torvin. Vendo eficiencia. Vuestros dragones se están muriendo. Un dragón muerto no tira de un barco ni gana una batalla. Os ofrecemos el conocimiento para que vuestra flota sea funcional». Torvin, pragmático en su maldad, aceptó la ayuda a regañadientes, viéndolo como una forma barata de mantenimiento. Fue un error de cálculo fatal. Al permitir que el equipo de Hiccup tratara a sus dragones, Torvin expuso su flota al conocimiento de la coexistencia. Los dragones, aliviados de su dolor y estrés, comenzaron a mostrar leves signos de su naturaleza original, de curiosidad. Hiccup no intentó robar a los dragones. Se centró en establecer un protocolo de cuidado que Torvin se vio obligado a seguir para mantener su motor de guerra operativo. En cuestión de semanas, la lealtad de los dragones hacia sus jinetes, aunque aún forzada, mejoró. Pero la relación con Torvin se había enfriado. Los jinetes de Torvin, al ver que el dolor era curable, comenzaron a cuestionar la moralidad de su servidumbre. La victoria se produjo sin una sola lanza lanzada. Torvin, enfrentado a una flota que ahora requería más cuidados y que era menos predecible debido a los sutiles cambios inducidos por el tratamiento, comenzó a perder batallas no contra Stoic, sino contra sus propios activos fallidos. La envidia se transformó en desconfianza interna. Hiccup había demostrado que la verdadera supremacía no radicaba en poseer más, sino en poseer mejor. El faro del entendimiento había proyectado su luz hasta el sur, y el legado de Stoic se aseguraba no con una nueva estatua, sino con la salud palpable de cada dragón bajo su influencia indirecta.
el éxito silencioso contra Torbin cimentó una nueva capa de respeto internacional, no por el poder militar de Stoic, sino por su inusual sofisticación en la gestión de crisis. Hiccup entendía que cada acto de diplomacia o ayuda era una lección magistral para el resto del mundo conocido. La influencia de Torbin se desvanecía no por la fuerza, sino porque su modelo de explotación era inherentemente inestable y menos eficiente que la simbiosis de Stoic. Sin embargo, la evolución constante del liderazgo exigía que Hiccup mirara más allá de las amenazas externas y se enfrentara a su propia capacidad para delegar y confiar. El faro del entendimiento había comenzado a producir sus primeros graduados, jinetes jóvenes con una mentalidad de exploradores y mediadores. La transición del poder a la siguiente generación era inevitable, pero Hiccup temía perder el contacto íntimo con Desdentado si se sumergía completamente en la burocracia de la jefatura. Astrid notó esta vacilación. Ella, que había abrazado la estructura con fervor, le recordó que su mayor invención no era una máquina, sino el sistema que permitía a otros tomar decisiones informadas en su ausencia. Stoic te necesita como arquitecto y visionario, Hiccup, no como el único jinete de patrulla. Tu lugar está aquí, diseñando el próximo paso, mientras yo aseguro que el paso actual sea firme. Su voz, siempre anclada en la realidad, actuó como un contrapeso perfecto a la tendencia de Hiccup a querer estar en la primera línea de cada aventura. Fue durante una de estas épocas de intensa planificación interna cuando Valka presentó un descubrimiento inquietante. Sus expediciones más profundas a las regiones inexploradas del norte, donde la influencia de Silas aún perduraba, revelaron algo mucho más grande que un simple cazador. Una vasta comunidad de dragones que nunca habían tenido contacto con los humanos, viviendo en un ecosistema cerrado y jerárquico, gobernado por un alfa completamente nuevo, más antiguo y más poderoso de lo que jamás habían imaginado. Este alfa no era malvado como Drago, ni manipulable como el de Silas. Era simplemente territorial y percibía la expansión de Stoic como una invasión biológica. Esta nueva realidad obligó a Hiccup a confrontar el límite de su filosofía. ¿Podía la diplomacia extenderse a un ser que no compartía ni un ápice de la experiencia humana o de la que él había cultivado con Desdentado? Este alfa vivía en un mundo puramente dracónico, ajeno a las nociones de tratados y alianzas. Hiccup tomó una decisión que resonó con el coraje de su juventud. Lideraría una expedición pacífica al territorio del nuevo alfa. Desdentado a su lado. Esta vez, no llevaría armas ni regalos, sino un mensaje de coexistencia basado en el respeto mutuo por la soberanía. Sabía que si fallaba, la inevitable guerra resultante sería mucho más grande que cualquier cosa que Stoic hubiera enfrentado, y que su propia vida y la de Desdentado podrían ser el precio de su idealismo. La exploración se convirtió en una peregrinación hacia lo desconocido absoluto, el último territorio donde el legado de paz de Hiccup debía ser probado contra la inmutable ley de la naturaleza salvaje. El viaje hacia el territorio inexplorado del nuevo alfa fue un ejercicio de humildad y tensión contenida. Hiccup sintió en el aire una densidad que no era niebla ni tormenta, sino la pesada quietud de un dominio ancestral. Desdentado se movía con cautela, su sensibilidad aumentada por la proximidad de un poder alfa que superaba en magnitud al que había enfrentado anteriormente. El cometa nocturna emitía pequeños gruñidos exploratorios, su lenguaje corporal indicando un respeto casi reverencial por la autoridad desconocida que se cernía sobre ellos. Hiccup había preparado la expedición como si fuera a una cumbre de paz entre reyes, aunque sabía que estaba tratando con una criatura que no reconocía la realeza humana. Llevaba consigo un solo objeto de valor simbólico, una pequeña brújula incrustada con un fragmento de la armadura de Stoic. No era un arma, sino un recordatorio de dónde venía y el sacrificio que había hecho su pueblo por este ideal de paz. Al acercarse al corazón del territorio, se toparon con una barrera natural inmensa, un cañón oculto custodiado por dragones más grandes y de aspecto más primitivo que cualquier especie conocida en Stoic. No atacaron inmediatamente. Simplemente se posicionaron, formando una línea infranqueable.
sus ojos ardiendo con una indiferencia casi geológica hacia la presencia humana. La diplomacia, en este contexto, se redujo a un acto de fe pura. Hiccup ordenó a Desdentado que aterrizara en un saliente seguro y se alejó solo, sin su protector, una decisión que hizo que Astrid, monitoreando a distancia con un pequeño equipo de reconocimiento avanzado, contuviera el aliento hasta el punto de dolerle el pecho. Hiccup caminó hacia la línea defensiva. No habló en voz alta. Utilizó una modulación de voz baja y tranquila, un tono que Valka le había enseñado a usar para calmar a los dragones heridos. Un sonido que intentaba imitar la frecuencia de la tierra misma. Explicó la historia de Stoic, no como un guerrero que conquistó a los dragones, sino como un jefe que aprendió a vivir junto a ellos. Describió la biblioteca, el faro, y el propósito de su gente: existir sin dañar. El alfa finalmente se reveló, emergiendo de las profundidades de una caverna, una criatura colosal cuya piel parecía hecha de obsidiana pulida por el tiempo. No rugió con ira, sino con una profunda resonancia que hizo vibrar los huesos de Hiccup. Era una entidad de puro instinto territorial. En lugar de sentirse intimidado, Hiccup se sintió iluminado. Este alfa no entendía el lenguaje del miedo o la alianza. Solo entendía el equilibrio del ecosistema. Hiccup comprendió que su error había sido intentar imponer su estructura de paz en un lugar que ya tenía la suya propia. En un momento de profunda intuición, Hiccup hizo lo impensable. Se arrodilló y con cuidado extremo quitó la silla de montar y la prótesis de Desdentado. Dejó a su compañero libre de cualquier aparato humano. Un acto de total rendición y confianza. Desdentado se levantó, estiró sus alas y, sin comandos, caminó junto a Hiccup hacia la línea de dragones, terminando la acción con un saludo respetuoso y no agresivo hacia el alfa. Este gesto, la renuncia voluntaria del instrumento de poder humano, la silla de montar, y la demostración de que su dragón era su socio y no su herramienta, pareció penetrar la indiferencia del alfa. El ser supremo no vio un invasor, sino un par de seres que entendían la verdadera dinámica de la relación interespecie. El alfa no dio permiso para pasar, pero tampoco dio la orden de atacar. Simplemente se apartó, creando un camino angosto. Hiccup recogió a Desdentado, quien lo miró con una comprensión que trascendía la comunicación verbal. Habían pasado la prueba de la soberanía no luchando, sino demostrando que su coexistencia era genuina y no una forma velada de conquista. El regreso a Stoic fue triunfal, no por una victoria bélica, sino porque habían expandido las fronteras del entendimiento. Hiccup, el joven que temía no ser digno de su padre, había forjado una paz que su padre solo había comenzado a soñar, demostrando que la inteligencia y el corazón abierto eran las armas más poderosas en el arsenal de un líder. El panorama cinematográfico que se vislumbra con la propuesta de una secuela o reinicio, etiquetada convenientemente como How to Train Your Dragon 2025, exige una disección cuidadosa, especialmente al considerar el peso emocional y la evolución narrativa de los personajes originales. No estamos ante un simple ejercicio de nostalgia, sino ante el desafío de justificar la existencia de una nueva iteración en un universo ya concluido de manera satisfactoria. La esencia de la franquicia, que tan profundamente resonó con el público, reside en la disonancia entre la tradición nórdica de caza de dragones y la empatía radical que Hippo y Pohjola introdujo. Su trayectoria, desde el joven torpe y marginado hasta el líder sabio y visionario, es un arco dramático casi perfecto. Si esta nueva entrega se centra en Hippo adulto, la atención principal debe pivotar sobre el coste del liderazgo y la carga de la paz lograda. La paz, a diferencia del conflicto inicial, es un estado pasivo que rara vez genera un drama cinematográfico interesante, sin una amenaza interna o un nuevo enemigo que redefina el status quo. Imaginemos a Hippo, ahora quizás el jefe indiscutible de Berg, lidiando con las complejidades de la diplomacia interespecie. Su inspiración, Vicky Blaskovich. Si tomamos como referencia el espíritu innovador que recuerda a los ingenieros y visionarios olvidados de la historia, se canaliza a través de sus inventos, que ahora no solo protegen, sino que regulan y quizás hasta sofocan. El conflicto podría surgir cuando la nueva generación, quizás los hijos de Astrid y Hippo,
o incluso los jóvenes vikingos que nunca conocieron el miedo a los dragones, perciban esta regulación como opresión. La pureza de la relación original entre humano y dragón, encarnada en Desdentado, corre el riesgo de diluirse en burocracia de la coexistencia. Astrid Hofferson, por otro lado, siempre representó la fuerza pragmática y el anclaje terrenal de Hippo. Su evolución natural la llevaría a ser una estratega militar o una consejera política indispensable. Si el enfoque recae en ella, el drama podría explorar la tensión entre proteger a su familia y mantener la promesa de libertad que Hippo y ella forjaron. Su formación como guerrera exige acción, y si la trama la confina a ser una figura de apoyo doméstico, se desperdiciaría la complejidad de su carácter, forzada a reconciliar el idealismo de su pareja con las realidades más duras del mundo. El elemento crucial de cualquier secuela es la aparición de un antagonista que no sea un simple villano de turno. Para justificar el regreso, el nuevo conflicto debe desafiar la filosofía central de la película anterior, que la diferencia no es amenaza. Podríamos estar ante un dilema ético introducido por una civilización que no comparte la misma visión sobre los dragones. Quizás una cultura que ve en la conexión entre vikingos y dragones una debilidad explotable, o peor aún, un sacrilegio. La animación y el diseño de producción, pilares fundamentales en la trilogía de DreamWorks, deberán dar un salto cualitativo que justifique la inversión de un proyecto de esta magnitud. Si se opta por un tono más oscuro, como sugiere el paso del tiempo y la madurez de los protagonistas, la paleta de colores deberá reflejar esa gravedad. Sin embargo, el peligro inherente es perder esa chispa de aventura juvenil que hacía tan contagiosa la primera entrega. La madurez debe traer consigo una sabiduría más profunda, no simplemente una resignación melancólica. La banda sonora, que en su momento fue definida por la épica emotiva de John Powell, debe encontrar nuevos leitmotivs que respeten el legado pero que al mismo tiempo señalen un nuevo horizonte temático, quizás explorando la melancolía de las leyendas que se convierten en historia oficial. El éxito de How to Train Your Dragon 2025 dependerá, en última instancia, de su capacidad para encontrar una amenaza que no solo sea peligrosa para Berg, sino existencialmente desafiante para las convicciones morales que Hippo y Astrid tardaron toda una vida en establecer. La presencia de Desdentado, el vínculo simbiótico que definió la era dorada de Berg, es otro punto de fricción potencial. Si Desdentado ha envejecido junto a Hippo, su rol puede haber mutado de protector feroz a símbolo viviente de la paz lograda. Este cambio, aunque realista, es narrativamente complejo. ¿Qué sucede cuando el arma más poderosa de un pueblo se convierte en un icono ceremonial? La carga emocional recae en Hippo para mantener viva la esencia salvaje de Desdentado, un reflejo de su propia lucha por no convertirse en un líder demasiado domesticado por las responsabilidades. Es plausible que surjan tensiones cuando Desdentado muestre instintos primarios, forzando a Hippo a elegir entre la seguridad de su pueblo y la lealtad a su amigo, un eco de la dicotomía entre el deber y el deseo personal que a menudo define a los líderes carismáticos. Pensemos en el desarrollo de los personajes secundarios, quienes ahora deben tener sus propios conflictos. Los gemelos, Patapega y Brutasio, por ejemplo, con su comedia basada en el caos, ¿cómo se integran en una sociedad estable? Es posible que uno de ellos, quizás Patapega, incapaz de adaptarse a la quietud, se convierta en el vehículo para la rebelión juvenil o el accidente que desata la nueva crisis. Su ingenio, a menudo pasado por alto, podría ser clave para desmantelar el nuevo statu quo, demostrando que la verdadera evolución no reside solo en el líder, sino en la aceptación de las imperfecciones del grupo. El legado de Stoico el Vasto siempre pesará sobre Hippo. Si el tono es más sombrío, la secuela podría explorar cómo Hippo maneja las expectativas que él mismo creó. La sombra de su padre, un hombre de acción y convicción simple, podría contrastar duramente con la necesidad de Hippo de navegar por zonas grises morales. ¿Hubiera preferido Stoico una batalla decisiva a la larga y tediosa labor de la diplomacia? Este dilema interno, manifestado en sueños o en visiones, añade una capa de tragedia personal a la épica. La construcción del mundo también debe expandirse con cautela. Si se introduce un nuevo territorio o una nueva raza de dragones, esta debe sentirse orgánica, no como una mera adición de efectos especiales.
La necesidad de un nuevo dragón alfa o un ecosistema amenazado serviría para recordar a la audiencia y a los personajes que, a pesar de sus avances, el mundo natural sigue siendo vasto e indiferente a los tratados de paz. Esta confrontación con lo incontrolable es vital para mantener la humildad vikinga que caracterizó sus orígenes. Si el nuevo conflicto es puramente político, la magia inherente a la relación entre el fuego y el aire se desvanecerá en favor de intrigas palaciegas. Un cambio de género que podría alienar a la base de seguidores que busca la maravilla y el vuelo sin ataduras. La emoción debe emanar de la lealtad, no de la estrategia de supervivencia únicamente. La exploración de la influencia del tiempo en el liderazgo de Hippo requiere un examen detallado de su psique. Hemos visto al joven que buscaba la aprobación de su padre. Ahora debemos ver al hombre que debe justificar su propia visión ante el espejo de la historia y la posteridad. Es muy probable que Hippo, en su afán por evitar el derramamiento de sangre y mantener el equilibrio, haya caído en una trampa de exceso de control, una manifestación de su propia inseguridad ante la posibilidad de fracaso. Su genio para la ingeniería, ese impulso constante de mejorar y arreglar, podría haberse convertido en una obsesión por predecir y neutralizar toda amenaza potencial, incluyendo la libertad inherente de sus compañeros dragones. Este perfeccionismo, lejos de ser una virtud inmaculada, se transforma en el principal obstáculo narrativo para la nueva generación. Astrid, como catalizadora de la acción, no debería conformarse con ser la voz de la razón en la sala de mando. Su experiencia en la lucha, cimentada en una disciplina férrea aprendida desde niña, exige un papel activo en la resolución de cualquier amenaza física. Si la nueva crisis involucra una traición o una infiltración, Astrid se convertiría en la detective y estratega principal, recordando al público la intensidad con la que abrazó el cambio sin perder su filo. Su diálogo con Hippo no debe ser solo de apoyo, sino de confrontación honesta, donde cuestione si el precio de la paz se está pagando con la autenticidad de su vida. La belleza de su relación radicaba en que ambos se desafiaban mutuamente a ser mejores versiones de sí mismos, no a convertirse en figuras monolíticas e inamovibles. El dilema moral podría externalizarse a través de un dragón que, a diferencia de Desdentado, no fue domesticado por la empatía, sino por el miedo o la necesidad. Un dragón salvaje, quizás el último de su especie o el líder de una facción que rechaza la integración, podría funcionar como un espejo oscuro de Desdentado y Hippo. Este dragón representaría el espíritu indomable que Hippo, al convertirse en gobernador, ha intentado extinguir metafóricamente en su isla. La resolución de este conflicto requeriría que Hippo desaprenda algo que aprendió en la primera película, que no todos los desafíos se resuelven con un puente de entendimiento. A veces, el respeto se gana permitiendo la libertad de elegir el camino propio, incluso si ese camino es la hostilidad. En términos de emoción pura, la secuela debe evocar la melancolía del paso irreversible del tiempo. Los personajes se enfrentan a la idea de que las grandes aventuras terminan y que la vida adulta consiste en proteger lo que se ganó, una tarea menos glamorosa que la conquista inicial. El diseño de Berk debería reflejar esto. Ya no es una aldea rústica y reparada, sino una ciudad planificada, quizás un poco demasiado ordenada, sugiriendo que el caos creativo de sus inicios ha sido sacrificado en el altar de la eficiencia. Es en esa pequeña grieta de orden excesivo donde debe nacer la nueva chispa de aventura, impulsada quizás por un joven que, al igual que Hippo en el pasado, se siente limitado por la gloria de sus padres y busca reintroducir la maravilla salvaje en un mundo que ha comenzado a dar por sentada la magia. La caracterización de los nuevos personajes, si los hay, será fundamental para evitar el efecto de relleno. Si la trama introduce una nueva generación, estos jóvenes no pueden ser meros ecos de Hippo y Astrid. Deben poseer sus propias neurosis y ambiciones nacidas del privilegio de la paz. Un personaje joven podría ser un heredero aparente, abrumado por la sombra de la leyenda de Hippo, y por ello, volverse excesivamente cauteloso o, por el contrario, temerariamente imprudente en su búsqueda de una verdadera aventura que no se sienta fabricada por sus mayores. Su fascinación por el mundo exterior, tal vez explorando los límites del mapa establecido, podría llevarlos al contacto con la amenaza externa, sirviendo de detonante involuntario de la crisis.
Además, la perspectiva de los dragones, más allá de Desdentado, necesita ser ampliada. En la madurez de Hippo, el entendimiento de las diferentes jerarquías y necesidades de las especies dracónicas debería haber avanzado. Si el conflicto surge de una disfunción en el ecosistema de los dragones, quizás una enfermedad o una migración forzada que los empuja hacia territorio vikingo por necesidad biológica y no por agresión, Hippo se enfrentaría a su mayor dilema: aplicar soluciones tecnológicas y racionales, o responder con la antigua sabiduría instintiva que aprendió de Desdentado. Esta necesidad de recurrir a lo instintivo obligaría a Hippo a despojarse momentáneamente de su armadura de líder y volver a ser el jinete en sintonía con su dragón. Un retorno emocional vital para la audiencia. El tono visual, al intentar conciliar la madurez con la maravilla, debe encontrar un punto de equilibrio entre la seriedad de las consecuencias y la ligereza del vuelo. Los diseños de los nuevos dragones, si se presentan, no pueden limitarse a combinaciones cromáticas de especies existentes. Deben sugerir una evolución biológica adaptada a nuevos desafíos ambientales o depredadores. Si la amenaza es un dragón que desafía las leyes conocidas de la física o la biología del mundo creado, se justificaría la necesidad de una nueva era de exploración e invención por parte de Hippo. La melancolía debe ser el motor, no el final. La aceptación de que la vida es cíclica y que, aunque se gane una batalla contra la extinción, siempre habrá una nueva frontera, ya sea en el cielo o dentro del corazón de la propia comunidad. La película, si es fiel a su espíritu, debe concluir que el verdadero entrenamiento para domar no es al dragón, sino al miedo persistente a perder lo que se ama. La dinámica interpersonal entre Hippo y Astrid en esta etapa avanzada de sus vidas es un terreno fértil para la exploración dramática. La rutina, ese enemigo silencioso de las grandes historias de amor, puede haberse infiltrado en su matrimonio, no por falta de afecto, sino por la sobrecarga de la responsabilidad compartida. Astrid, quien siempre valoró la eficiencia y el logro tangible, podría resentir sutilmente la tendencia de Hippo a postergar las decisiones difíciles en favor de un idealismo que ella percibe como cada vez más impráctico. Las discusiones ya no serían sobre quién debe proteger el perímetro o cómo forjar una nueva aleación, sino sobre la filosofía subyacente de su legado. ¿Están creando una utopía o una prisión dorada? Este diálogo interno, manifestado a través de silencios incómodos durante las cenas en la sala del Consejo de Berg, sería mucho más poderoso que cualquier tormenta de fuego externa. Además, el concepto de la muerte o la ausencia de un dragón compañero debe ser abordado con la seriedad que merece. Si Desdentado, en su vejez, comienza a mostrar signos de declive o si su vínculo con Hippo se debilita por la distancia impuesta por las responsabilidades de Hippo, esto proporcionaría una resonancia emocional devastadora. La audiencia espera que el vínculo entre ellos sea eterno, y confrontar su mortalidad forzaría a Hippo a enfrentarse a la vulnerabilidad que intentó eliminar de su vida mediante sus invenciones. Este momento de debilidad, donde Hippo necesita desesperadamente el consuelo incondicional de Desdentado, mientras que Desdentado necesita el mismo consuelo de Hippo, podría ser el clímax emocional si el conflicto externo se resuelve de manera más mundana. La influencia de los ancianos y la tradición también debe ser revisitada. Si el liderazgo de Hippo se basa en el conocimiento y la ciencia, debe haber facciones dentro de Berg, quizás descendientes de los vikingos más arraigados a la vieja guardia, que vean en la paz una degeneración. Estos tradicionalistas no serían necesariamente villanos, sino representantes de una visión legítima del coraje vikingo. La confrontación directa. Su líder podría ser un personaje carismático, quizás un primo lejano de Rufnut o Tufnut. Si la dinámica de gemelos se mantiene, que utilice el descontento latente para manipular a la gente, argumentando que Hippo ha olvidado cómo luchar. Este personaje no atacaría a Hippo con fuego o acero, sino con narrativas, exponiendo las concesiones que Hippo hizo para mantener la paz, socavando su autoridad moral. Finalmente, la música, la firma inconfundible de esta saga, debe reflejar esta encrucijada. Si bien John Powell dejó un estándar casi inalcanzable, el nuevo compositor, o el propio Powell regresando con un enfoque renovado,
Debe introducir temas que yuxtapongan la grandiosidad orquestal asociada con el vuelo y la aventura, con motivos más sobrios y melancólicos, quizás utilizando instrumentación más austera o centrada en tonos menores para representar el peso de la responsabilidad adulta. El sonido de las alas de desdentado ya no debe sonar a libertad pura, sino a un compromiso valioso, un eco resonante del camino recorrido y el futuro incierto que espera a esa comunidad que, contra todo pronóstico, aprendió a volar sin renunciar a sus raíces. La potencial amenaza externa debe resonar con las lecciones aprendidas sobre la xenofobia y el miedo al otro. Si la nueva civilización que aparece se asemeja a una sociedad que ha conquistado vastos territorios utilizando la fuerza bruta, y ve en los dragones un recurso militar o una fuente de poder a someter, el conflicto obligaría a Hippo a decidir si su pacifismo es una debilidad estratégica. Este antagonista podría estar representado por un general o un rey que admira superficialmente la tecnología de Berg, pero desprecia profundamente su filosofía de coexistencia. Este líder resentiría la supuesta condescendencia de Hippo al no usar su poderío al máximo. Astrid, en este contexto de amenaza externa, encontraría su rol más definido como comandante en el campo de batalla, pero con un mandato restringido por Hippo, quien buscaría la rendición del enemigo a través de demostraciones no letales de poderío aéreo. La frustración de Astrid surgiría al ver que la prudencia de Hippo se confunde con indecisión en el fragor de la batalla. Ella, que siempre priorizó la victoria eficiente, podría tomar una decisión unilateral en un momento crítico, poniendo en peligro la diplomacia, pero asegurando la seguridad inmediata de Berg, lo cual la enfrentaría directamente con Hippo ante el Consejo. Este acto de desobediencia justificada por la supervivencia sería un punto de inflexión en su relación adulta. En cuanto a la gestión interna de la isla, es crucial explorar cómo la prosperidad ha afectado a la base de la población vikinga. Algunos, acostumbrados a la adrenalina de la caza y el miedo constante, podrían sentirse desempoderados y caer en el tedio o incluso el bandidaje. Podría surgir una subtrama donde pequeños grupos de jóvenes vikingos, aburridos de la paz y añorando el desafío, comienzan a provocar deliberadamente a los dragones salvajes en las afueras, o incluso a intentar robar tecnología de Hippo para crear sus propias armas. Estos rebeldes de la rutina serían una prueba para Hippo de que la paz no es un estado estático, sino un proceso activo de gestión de la insatisfacción. La evolución de la relación con los dragones menos conocidos también merece atención. Si la comunicación de Hippo con Desdentado es profunda, la de él con el resto de la manada podría estar mediada y volverse impersonal. Un dragón poderoso, pero que desconfía profundamente de los humanos, podría ser secuestrado por la amenaza externa para estudiar su fisiología y replicar su poder, forzando a Hippo a confiar en la intuición de Desdentado para rastrear y rescatar a su pariente sin el beneficio de sus inventos. Este rescate sería un acto de fe pura, volviendo a los orígenes de la saga. Visualmente, si el conflicto se centra en un nuevo entorno geográfico, este debería contrastar con la familiaridad de Berg. Imaginar un paisaje gélido o volcánico, donde los dragones han evolucionado defensas que anulan la tecnología de Hippo, obligándolo a utilizar materiales orgánicos y técnicas de supervivencia más primitivas. La armadura de Hippo, ya sofisticada y quizás demasiado protectora, debería ser descartada o dañada gravemente al inicio de la confrontación principal, simbolizando su necesidad de despojarse de las capas de seguridad que ha construido a lo largo de los años. El mensaje final sería que la valentía no reside en la capacidad de construir defensas, sino en la voluntad de enfrentar la vulnerabilidad. El tema de la herencia y el peso de la identidad en los hijos de Hippo y Astrid, si son introducidos, funcionará como un espejo deformante de la lucha original. Imaginemos a una hija, quizás llamada Valkyria o Eira, que ha crecido escuchando las leyendas de su padre no como un marginado que encontró su camino, sino como un héroe inalcanzable que resolvió todos los problemas. Esta joven podría desarrollar una aversión profunda a la innovación y la complacencia, sintiendo que la paz es un manto aburrido impuesto por sus padres. Su idealización del pasado, donde los dragones eran bestias a domar y no socios, podría llevarla a intentar recrear el peligro.
quizás liberando a un dragón peligroso de un santuario o desobedeciendo las estrictas regulaciones de vuelo establecidas por Hippo. Su motivación no sería la maldad, sino la búsqueda desesperada de una vida con la misma resonancia épica que la de sus padres. Astrid, al observar este impulso autodestructivo en su hija, vería reflejado su propio arrebato juvenil, pero matizado por la conciencia de las consecuencias. Su reacción sería una mezcla de orgullo por el espíritu indomable y terror paralizante ante la posibilidad de perder a su hija por un error que ella misma cometió, pero ahora magnificado por la escala de su responsabilidad como matriarca. Esto podría provocar un cisma temporal con Hippo, pues él, acostumbrado a resolver problemas mediante el análisis y la invención, podría subestimar la fuerza del impulso emocional y la rebeldía generacional. Hippo tendería a buscar una solución técnica al comportamiento de su hija, mientras que Astrid insistiría en la necesidad de una conexión emocional cruda y sin filtros. El antagonista externo, si es una fuerza militarista, podría explotar precisamente esta fractura interna. Una táctica efectiva sería la manipulación psicológica, quizás utilizando una tecnología capaz de interferir con el vínculo telepático o empático entre humanos y dragones. Si logran sembrar desconfianza entre Desdentado y Hippo, o si convencen a otros dragones de que los humanos son sus verdaderos captores, el colapso de Berk sería instantáneo. La vulnerabilidad de Hippo es su dependencia de la certeza que le brinda la lógica y el diseño. Un ataque que solo puede ser contrarrestado por la fe ciega y la intuición sería su némesis perfecta. El destino de Roughnut y Toughnut, si siguen involucrados, podría aportar un contrapunto necesario a la seriedad reinante. Si uno de ellos ha abrazado el espíritu empresarial y utiliza su conocimiento sobre la naturaleza caótica de los dragones para fines comerciales, quizás turismo extremo o transporte de bienes peligrosos, su codicia podría ser el catalizador accidental de una calamidad mayor. Tufnut, siempre buscando la atención y el espectáculo, podría haber vendido tecnología clave o dragones pequeños a las facciones equivocadas, demostrando que incluso en la era de la paz, la naturaleza humana, la avaricia y la vanidad permanece indomesticable. Su redención, si la hubiera, llegaría a través de un acto de valentía egoísta que, irónicamente, salva el día, recordándonos que la diversidad de personalidad es la verdadera fortaleza de Berk, no su uniformidad. La persistencia del legado de Estoico el Vasto se manifestaría no solo en la presión sobre Hippo, sino en la arquitectura misma de Berk. Si la isla se ha expandido y modernizado bajo la visión de Hippo, es posible que los viejos muelles y las antiguas forjas, donde se forjó la identidad vikinga original, hayan sido relegados a museos o zonas de preservación. La nostalgia por esa rusticidad, ese olor a carbón y mar bravío, podría atraer a aquellos descontentos con la nueva era de cristales de energía y diseños aerodinámicos. Este grupo, liderado por un personaje que canaliza el espíritu combativo de los primeros vikingos, buscaría despertar a Berk de su letargo pacífico, argumentando que la comodidad ha atrofiado su espíritu guerrero. Este conflicto es un enfrentamiento entre la sostenibilidad del progreso y la pureza de la tradición. Astrid, siendo la puente entre el pasado guerrero y el futuro diplomático, se encontraría dividida. Ella respetaría la dureza de los tradicionalistas, pues la disciplina y la lucha son parte intrínseca de su identidad. Sin embargo, su lealtad a Hippo y a la visión de coexistencia la forzaría a defender las nuevas estructuras, aunque admitiría en privado a Hippo la validez de algunas de sus quejas sobre la falta de garra en la nueva generación. Su maestría en el combate y su liderazgo en la Guardia de Berk la pondrían en la incómoda posición de tener que reprimir a sus propios compatriotas, lo que requeriría una coreografía de acción brutalmente emocional, donde cada golpe dado a un vikingo se sienta como una traición a la unidad que tanto costó construir. Desdentado al percibir esta tensión social y la potencial debilidad en el liderazgo humano, podría actuar por instinto protector, anticipándose a la amenaza. Es concebible que el dragón realice una demostración de fuerza pública, una emboscada controlada a una caravana de suministros o un vuelo intimidatorio sobre las áreas más conservadoras, para recordarles a todos que el poder de los dragones no se somete a las juntas municipales. Este acto, aunque bien intencionado,
sería percibido por los tradicionalistas como una confirmación de que los dragones son inherentemente incontrolables, y por Hippo como una falta de fe en su capacidad para gobernar sin recurrir a la dominación. El vínculo se pondría a prueba. ¿Puede un dragón entender los matices de la política humana? La atmósfera general del film debería estar teñida de una ambigüedad moral constante. La maravilla visual no debe provenir solo de nuevas especies, sino de la belleza compleja de la coexistencia tensa. Las escenas de vuelo nocturno sobre una Berk iluminada por tecnología avanzada, con Desdentado volando libremente junto a Hippo, deben tener un subtexto de fragilidad. Este escenario es demasiado bueno para ser verdad, y el espectador debe sentir la constante amenaza de que un solo error, una sola decisión equivocada de Hippo, pueda hacer que todo ese esplendor se desmorone, devolviendo a todos a la era de la guerra y el miedo ciego. La verdadera batalla en 2025 no es contra un enemigo externo, sino contra la erosión de los ideales forjados bajo el fuego del primer encuentro. El elemento catalizador que podría desestabilizar la paz firmemente construida reside en la amenaza a la infraestructura misma que sostiene la utopía vikinga. Si Hippo ha invertido décadas en sistemas de alerta temprana y en rutas de suministro automatizadas para mantener la prosperidad constante, un sabotaje sofisticado sería devastador. Este sabotaje no provendría necesariamente de la fuerza bruta, sino de alguien con profundo conocimiento íntimo de los diseños de Hippo. Alguien que estudió sus planos con el mismo fervor con que Hippo estudió a los dragones. Esto nos lleva de vuelta a la posibilidad de que el antagonista sea un antiguo protegido o un colega inventor, quizás alguien a quien Hippo mentorizó y luego dejó atrás al ascender al líder supremo. Este rival percibiría la arquitectura de paz de Hippo como una prisión intelectual, argumentando que al resolver todos los problemas conocidos, Hippo ha cerrado la puerta al verdadero descubrimiento científico y a la superación personal. Este inventor, resentido, utilizaría la dependencia de Berk en la tecnología contra sí misma. Imagine un ataque que desactiva los sistemas de calefacción geotérmica o corrompe los algoritmos que regulan la distribución de alimentos, forzando a los vikingos a una lucha contra la escasez en un entorno que se había vuelto dependiente de la comodidad. Astrid, con su pragmatismo, se centraría inmediatamente en la seguridad física y la organización de la supervivencia, priorizando la línea de defensa tradicional, mientras que Hippo se obsesionaría con el código fuente del ataque, tratando de arreglar la traición a través de la lógica pura. Esta polarización en el manejo de la crisis pondría a prueba su capacidad de actuar como un frente unido ante el pueblo. La respuesta de Desdentado a esta amenaza puramente tecnológica sería fascinante. Los dragones, al operar fuera de la lógica binaria de la máquina, podrían ser inmunes a la corrupción digital, pero quizás vulnerables a una frecuencia sónica específica o a un veneno diseñado molecularmente para afectar a los dragones conocidos. Si Desdentado se ve afectado o incapacitado temporalmente, Hippo experimentaría un pánico primario, una regresión al niño indefenso que fue antes de encontrar a su amigo. Este momento de absoluta impotencia forzaría a Hippo a delegar y, crucialmente, a confiar plenamente en Astrid y en la juventud rebelde que antes reprimía. La joven generación, aquellos que no están cegados por la gloria de Hippo o la tradición de estoico, serían los únicos capaces de ver soluciones que Hippo, atrapado en su propia mente brillante, no puede percibir. El arco emocional de la película, por lo tanto, debe culminar en Hippo aceptando la imperfección fundamental de su creación. La paz no es un estado final alcanzado por la ingeniería perfecta, sino un compromiso constante con el caos inherente de la vida, tanto humana como dracónica. La victoria no sería la destrucción del saboteador, sino la reconciliación con la idea de que el progreso siempre genera disidencia y que el verdadero liderazgo es saber cuándo soltar el control. La cinematografía debería reflejar este cambio, pasar de los planos amplios y limpios de la ciudad ideal a tomas más cerradas, granuladas y enfocadas en la interacción humana cruda, donde el afecto y la fricción son palpables, reafirmando que el corazón de la historia siempre fue la conexión, no la invención. La sombra de la responsabilidad se alarga,
y con ella, la necesidad de que los personajes demuestren que han trascendido sus roles iniciales para abrazar la complejidad del liderazgo duradero. Hippo, en su papel de constructor de puentes, se enfrenta ahora al desafío de mantener esos puentes en pie bajo la presión sísmica de la rutina y la complacencia. El mayor peligro para un idealista que triunfa es volverse dogmático. Su visión, antaño revolucionaria, corre el riesgo de cristalizarse en una ortodoxia que margina a aquellos que piensan diferente. La empatía radical que lo definió debe ahora aplicarse a sus propios aliados y a su propia familia, exigiendo que escuche las críticas internas con la misma apertura con que escuchó los rugidos de desdentado por primera vez. Astrid, cuya disciplina y enfoque pragmático eran el contrapeso perfecto para el soñador Hippo, ahora debe asumir el liderazgo operativo cuando la retórica se agota. Si el conflicto se vuelve intratable, su momento de gloria no será luchar contra un nuevo enemigo, sino contra la inercia del sistema que ella ayudó a construir. Es posible que, durante una crisis de suministros o una revuelta interna, Astrid deba tomar decisiones difíciles que Hippo, paralizado por su deseo de evitar cualquier víctima, no se atreve a tomar. Esto la posicionaría como la figura más fuerte en términos de autoridad inmediata, pero también como la más vulnerable a la acusación de tiranía por parte de los conservadores, forzándola a una danza peligrosa entre la necesidad y el ideal. En cuanto a la relación con los dragones, el concepto de la libertad vigilada podría ser la fuente del conflicto central. Berg mantiene a sus dragones seguros, pero quizás esa seguridad implica restricciones que los dragones más jóvenes, nacidos en la paz, perciben como jaulas cómodas. Un dragón rebelde, uno que anhela los cielos abiertos y las cacerías salvajes de antaño, podría organizar una fuga masiva, no por maldad, sino por instinto. Hippo y Astrid no solo tendrían que perseguirlos, sino convencer a los dragones que permanecen de que su decisión de quedarse es un acto de voluntad y no de sumisión. Este éxodo forzado obligaría a Hippo a utilizar su intelecto para crear incentivos para la permanencia pacífica, en lugar de depender de la amistad inquebrantable de Desdentado como única garantía. El aspecto emocional debe pivotar sobre la pérdida de la inocencia. La primera película era sobre el descubrimiento. Esta debe ser sobre la conservación y el sacrificio necesario para mantenerlo. El diseño de producción debería reflejar esta melancolía madura. Las estructuras de Berg son más altas y ambiciosas, pero el viento suena más frío al pasar entre ellas. Las cicatrices emocionales de Hippo y Astrid, visibles en sus expresiones más tensas y en la manera en que se miran buscando confirmación mutua en momentos de duda, deben ser tan detalladas como las escamas de Desdentado. La película triunfará si logra que la audiencia sienta el agotamiento de luchar no por sobrevivir, sino por justificar por qué vale la pena seguir viviendo en paz. La necesidad de redefinir el propósito de la aventura en la madurez es el eje temático que debe sostener esta nueva entrega. Si la primera generación luchó por el derecho a existir juntos, la generación actual debe luchar por el derecho a evolucionar sin perder su alma. Esta lucha interna se proyectará inevitablemente en Desdentado, cuya presencia física es un recordatorio constante de la naturaleza indomable que Hippo intenta gobernar con estructuras y leyes. Si Desdentado comienza a mostrar signos de que el ambiente pacificado de Berg ya no satisface sus necesidades biológicas o sociales, quizás la falta de depredadores reales lo ha vuelto apático o territorial, Hippo enfrentará la verdad incómoda. Su mayor logro también ha limitado a su mejor amigo. La solución a esta crisis de estancamiento no puede provenir de una nueva arma de Hippo ni de una táctica militar de Astrid, sino de una introspección profunda y un riesgo calculado. Hippo podría verse forzado a liderar una expedición a tierras desconocidas, no para conquistar o negociar, sino para reintroducir una dosis controlada de peligro en la vida de Berg, buscando quizás un nuevo ecosistema o un nuevo tipo de dragón que exija respeto en lugar de sumisión. Esta búsqueda es esencialmente un regreso al espíritu explorador que definió a su padre y a él mismo, pero ahora imbuido de la sabiduría de la cooperación. Astrid, siendo la pragmática, debería ser la primera en argumentar en contra de tales riesgos, temiendo la pérdida irreparable si Hippo y Desdentado se enfrentan a un peligro que sus inventos no pueden mitigar.
Su conflicto con Hippo en este punto se centraría en la gestión del riesgo frente al riesgo de la inacción. Ella vería la expedición como una huida adolescente de las responsabilidades domésticas, mientras que Hippo la justificaría como una necesidad vital para la supervivencia espiritual de su pueblo. Este enfrentamiento debe ser el punto más álgido de su dinámica, donde el amor se pone a prueba por la divergencia en la definición de seguridad. Los jóvenes, viendo a sus padres atrapados en roles rígidos, encontrarán su propia voz. Un joven vikingo, quizás criado en la teoría de la coexistencia pero hambriento de experiencia tangible, podría intentar replicar el vínculo hipodesdentado con un dragón salvaje que acaban de encontrar. Si este intento resulta desastroso, no por maldad del dragón, sino por inexperiencia humana, el error se convertiría en la lección más valiosa para todos. La maestría no se hereda, se gana a través del fracaso, un eco directo de la trayectoria del propio Hippo en la primera película. El análisis de la secuela debe confirmar que el ciclo de aprendizaje es la verdadera constante de la vida en Berk, y que la paz solo es sostenible si se permite el espacio para volver a empezar de cero, una y otra vez. La exploración de la dimensión espiritual y mítica de la relación entre Hippo y Desdentado, llevada al extremo por la longevidad y el cambio de roles, debe culminar en un enfrentamiento con el concepto de trascendencia. Si Desdentado comienza a comportarse de manera inusual, quizás exhibiendo una sabiduría que supera la comprensión humana, o demostrando una conexión con el mundo dracónico que lo aleja sutilmente de Hippo, se abriría la puerta a una narrativa más profunda sobre la mortalidad no solo vikinga, sino también dracónica. ¿Qué sucede cuando el mejor amigo de un líder alcanza un plano de existencia o entendimiento superior? Hippo podría experimentar una punzada de abandono, sintiendo que, mientras él está atado a gobernar una isla, Desdentado está preparándose para un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás al humano que lo liberó. Este fenómeno psíquico o místico se manifestaría a través de sueños vívidos y proféticos para Hippo, visiones que utilizan la iconografía de la primera película, el huevo de dragón, el túnel secreto, pero teñidas de una gravedad adulta. Estas visiones lo obligarían a cuestionar si su codicia por la estabilidad lo ha hecho ciego a la verdadera naturaleza cíclica de la vida y la muerte. La carga emocional recaería en Hippo al darse cuenta de que debe preparar a su pueblo para una despedida, un acto de liderazgo que requiere más valor que cualquier batalla. La aceptación de la separación inevitable y la enseñanza de cómo continuar sin su ancla física. Astrid, por su parte, se convertiría en la guardiana de la realidad terrenal. Mientras Hippo se sumerge en la metafísica de su amistad, Astrid debe asegurar que la economía, la defensa y la moral de Berk no colapsen. Su frialdad aparente en este punto no sería falta de amor, sino una máscara necesaria para contener el pánico que surgiría si el pueblo percibiera la fragilidad del símbolo de su paz. Ella sería quien tendría que confrontar a Hippo, no para detener su conexión con Desdentado, sino para anclarlo a sus deberes, recordándole que su deber no termina con el vínculo con un dragón, sino con las miles de vidas humanas que dependen de su juicio lúcido. La juventud rebelde, al observar esta crisis existencial entre el líder y su dragón, podría encontrar un nuevo propósito. Si los jóvenes han estado buscando aventura, ahora tienen una misión que sí resuena con la épica fundacional: ayudar a Hippo a honrar el legado de Desdentado, quizás buscando un artefacto mítico que pueda ofrecerle a Desdentado una paz o una transición digna. O bien, utilizando el conocimiento adquirido para crear un nuevo sistema de defensa que no dependa enteramente del vínculo personal. Esto cerraría el círculo. La nueva generación no solo aprende de los errores de sus padres, sino que utiliza las lecciones de la ciencia, Hippo y la disciplina, Astrid, para validar el espíritu indomable, Desdentado. El clímax visual no debe ser una explosión, sino un momento de quietud majestuosa. Si Desdentado se marcha o su partida se acerca, el vuelo final con Hippo debe ser una sinfonía de silencio y emoción contenida. La cámara debería seguir la estela del dragón, dejando a Hippo en tierra, no derrotado, sino transformado. La conclusión de esta era sería la demostración de que la paz de Berk no estaba ligada a un individuo, ni a un dragón, sino a la capacidad de la comunidad para integrar el dolor de la pérdida en su identidad.
permitiendo que la leyenda de Hippo y Desdentado se convierta en la base inmutable sobre la cual construir el futuro, incluso cuando el fuego y el aire ya no vuelan juntos. La transición de la pérdida inminente a la consolidación del liderazgo requiere que Hippo no solo acepte la partida de Desdentado, sino que también encarne el principio que el dragón le enseñó. El equilibrio requiere movimiento y desapego. El vacío dejado por Desdentado no debe llenarse con tecnología reemplazable, sino con la institucionalización de la filosofía de la coexistencia. Hippo, ahora liberado del yugo de ser el jinete elegido, debe emerger como un verdadero estadista, un líder cuyo poder reside en la sabiduría impartida y no en la fuerza demostrada. Astrid, habiendo sostenido el orden mientras Hippo navegaba su crisis existencial, se convierte en la ejecutora práctica de esa nueva filosofía. Su arco de personaje alcanza su cenit cuando toma la decisión estratégica de no cerrar las fronteras tras la partida de Desdentado. En lugar de temer la soledad del cielo, ella utiliza la ausencia del símbolo de la paz para reforzar la autonomía de Berg. Ella promueve activamente que los jóvenes vikingos creen sus propios vínculos, quizás con dragones menos majestuosos o más difíciles de entender, aceptando que el vínculo de Hippo con Desdentado fue único e irrepetible, y que la nueva era requiere una pluralidad de relaciones, no una réplica del original. La nueva generación, inspirada por la valentía de Hippo al enfrentar la separación y la disciplina de Astrid al mantener la estructura, ya no busca la aventura por aburrimiento, sino por convicción. Si surge una nueva amenaza, quizás criaturas marinas o subterráneas que ponen en peligro las rutas de suministro bajo el mar o la tierra, estos jóvenes no imitarán a Hippo. Usarán sus invenciones y su entrenamiento físico, pero lo harán con una independencia forjada en la adversidad compartida. El personaje joven antes mencionado, el que buscaba la épica, ahora se convierte en el líder táctico, demostrando que la innovación surge mejor cuando no está paralizada por el miedo al legado. Visualmente, la nueva era en Berg debe ser una celebración de la diversidad funcional. Las siluetas de los nuevos dragones, adaptados a nichos específicos, deben ser variadas. No todos son implacables o furia nocturna. Hay dragones lentos y fuertes para la construcción, rápidos y pequeños para la mensajería. La música, aunque manteniendo los temas emotivos centrales, debe incorporar nuevos motivos más optimistas y rítmicos, que sugieran movimiento constante y adaptación, en lugar de la melancolía contemplativa de la madurez. El epílogo de la saga no debe ser una conclusión definitiva, sino una afirmación de la continuidad. Hippo, al mirar el horizonte sin Desdentado a su lado, ya no siente el peso de la pérdida, sino la ligereza de la libertad que le otorgó a su amigo, y la confianza que depositó en su pueblo. La escena final podría mostrarlo, quizás sentado en un banco de madera sencilla. Un retorno deliberado a la rusticidad que él mismo había intentado superar, no inventando nada, sino simplemente observando a Astrid interactuar con un joven jinete, sonriendo con la serenidad de quien finalmente entendió que el verdadero liderazgo no consiste en crear un paraíso inmutable, sino en construir una sociedad lo suficientemente resiliente y flexible para sobrevivir a la pérdida de sus propios mitos fundacionales. El legado no es la estatua, sino la capacidad de seguir volando. Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Me alegra mucho tenerlos aquí. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si les gusta el contenido. Hoy vamos a hablar sobre la película How to Train Your Dragon de 2025. La brisa marina de Stoic, ese lugar que alguna vez fue sinónimo de conflicto con las bestias aladas, ahora se siente distinta, cargada de una promesa de coexistencia que el joven Hiccup no deja de intentar consolidar. Han pasado 5 años desde que aquel muchacho flacucho y lleno de ideas, hijo del jefe, demostró que la ira no era la única respuesta. Ahora, Hiccup, con esa chispa ingeniosa que siempre lo ha caracterizado, un verdadero heredero del espíritu inventor de su madre, Valka, navega los cielos en Desdentado, su fiel cometa nocturna, más que un dragón, un socio. El vínculo entre ellos es la prueba palpable de que la vieja guardia, liderada por su estoico padre, está comenzando a ceder ante la evidencia. La vida en la isla se ha transformado en una utopía relativa. Los dragones son parte del paisaje, integrados en tareas cotidianas, una adaptación que recuerda a las innovaciones que el propio Hiccup introdujo en la herrería local,
buscando siempre la eficiencia por encima de la fuerza bruta. Sin embargo, esa paz, como muchas cosas buenas, parece ser frágil. La rutina se rompe cuando él y Desdentado tropiezan con algo inesperado durante una de sus expediciones de mapeo aéreo, una actividad que él aborda con la meticulosidad de un cartógrafo y la audacia de un explorador del Nuevo Mundo. En las profundidades de una cueva helada encuentran una flota de barcos y una operación clandestina de caza de dragones. Es aquí donde aparece la sombra del conflicto renovado. Los cazadores no son los vikingos de las islas vecinas, sino un ejército organizado, liderado por una figura imponente y misteriosa, Eret, hijo de Eret, un joven que parece haber heredado la arrogancia y la pericia militar de su progenitor, pero carece de la visión o la comprensión que Hiccup ha cultivado. Eret es un reflejo oscuro de lo que el propio Hiccup podría haber sido si hubiera elegido el camino del poder sin empatía. La persecución se intensifica. Hiccup se siente obligado a proteger a su gente y a los dragones, asumiendo un liderazgo que a veces parece demasiado grande para sus hombros. Su desafío no es solo luchar, sino comprender la motivación detrás de este nuevo enemigo. En medio de este caos aparece una figura que cambiará el panorama. Valka, su madre, de quien se creía muerta, emerge como una protectora feroz de los dragones, viviendo en reclusión, con una armadura hecha de escamas y un conocimiento del mundo dracónico que supera al de cualquiera en Stoic. Su reencuentro es agridulce, lleno de la melancolía por el tiempo perdido y la urgencia de la batalla inminente. Valka, una maestra en el arte de la seducción y la calma ante el peligro dracónico, imparte a Hiccup lecciones que van más allá de la técnica de combate. Le enseña la filosofía de la protección desinteresada. El verdadero antagonista, sin embargo, no es Eret, sino el individuo que orquesta toda esta cacería, Drago Bloodvest. Drago no busca simplemente atrapar dragones, busca controlarlos, utilizarlos como armas de destrucción masiva. Su presencia representa la antítesis de todo lo que Hiccup y Desdentado han construido. Bloodbeast es un tirano que ha domesticado a la bestia más temida, un alfa mucho más grande y salvaje que el propio Desdentado, un ser que impone respeto mediante el terror absoluto. La confrontación final tiene lugar en las puertas de Stoic. Los vikingos, liderados por un estoico pero visiblemente preocupado Stoic, que ahora ha abrazado plenamente el rol de su hijo como pacificador, deben defender su hogar. Hiccup, impulsado por el deseo de probarse digno no solo ante su padre, sino ante sí mismo y el legado de su madre, se enfrenta a Bloodbeast. La batalla es un espectáculo de fuego, escamas y coraje. Desdentado, en un momento de gran vulnerabilidad, es sometido al control mental del alfa de Bloodbeast, forzándolo a traicionar a su jinete. Es un golpe devastador para Hiccup, que ve cómo su mayor triunfo, la confianza inquebrantable, se rompe. El momento de mayor sacrificio llega cuando Stoic, en un acto final de valentía paternal, interviene para salvar a su hijo de un ataque fatal de Bloodbeast. El sacrificio del jefe resuena profundamente en Hiccup, transformando su tristeza en una resolución férrea. Inspirado por el coraje de su padre y la visión de su madre, Hiccup se da cuenta de que el verdadero liderazgo no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de inspirar lealtad genuina. Utilizando la inteligencia y la conexión emocional que comparte con Desdentado, y con la ayuda de Valka y los demás jinetes, logra romper el control de Bloodbeast sobre el alfa. El dragón mayor, liberado, se vuelve contra su dominador. Bloodbeast es derrotado, no por una mejor arma, sino por un vínculo emocional superior. Al final, Hiccup no solo ha salvado a su isla, sino que ha consolidado su identidad como líder, uniendo a los vikingos y a los dragones bajo un nuevo estandarte de entendimiento mutuo. La película concluye con la aceptación total de su destino, un sucesor que honra el legado de su padre y el espíritu indomable de su madre, listo para guiar a su pueblo hacia un futuro donde el cielo es verdaderamente libre. El aire de Stoic, que antaño vibraba con el miedo ancestral a lo desconocido del cielo, ahora se había templado hasta convertirse en un murmullo de aceptación, un logro monumental del que Hiccup se sentía profundamente responsable. Él, que había comenzado como la oveja negra,
El muchacho torpe con una predilección por los bocetos más que por el combate, se había convertido en el puente entre dos mundos. Su ingenio, esa mente que se movía a la velocidad del rayo para resolver un problema mecánico o diseñar una nueva prótesis para un ala, era la verdadera herencia de su madre, Valka, a quien todos creían perdida en la inmensidad helada. Desdentado, con su andar sigiloso y su lealtad inquebrantable, no era solo su medio de transporte. Era la manifestación física de la paz que Hiccup había luchado por imponer. La vida diaria era una sinfonía de integraciones curiosas. Dragones ayudando a levantar postes de casas, o el rugido de un Grunkle sirviendo como una especie de horno comunitario. Esta nueva normalidad, sin embargo, siempre tuvo el tenue olor a pólvora latente. El descubrimiento de la operación de caza clandestina no fue un mero accidente. Fue el destino empujando a Hiccup hacia una verdad más sombría. La brutalidad de esos cazadores, organizados bajo una disciplina fría y despiadada, contrastaba dolorosamente con la alegría caótica que él había fomentado en Stoic. Eret, el joven capitán de esa flota, exhibía una autosuficiencia peligrosa, un joven cuya habilidad con la lanza era innegable, pero cuya visión se detenía justo donde comenzaba la empatía. Parecía un vikingo de la vieja escuela, obsesionado con la captura y la sumisión, un eco de la arrogancia que su propio padre, Stoic, había tenido que desaprender con tanto esfuerzo. La aparición de Valka fue un torbellino emocional. Ella no era una fantasma, sino una fuerza de la naturaleza vestida de cuero de dragón. Una sombra protectora que había pasado décadas estudiando a las bestias desde la perspectiva de una aliada, no de una presa. Su reencuentro con Hiccup estuvo marcado por ese reconocimiento silencioso del genio compartido, pero también por la tensión del peligro inminente. Ella, que se movía con la gracia de una bailarina entre criaturas que escupían fuego, le enseñó a Hiccup a leer las intenciones detrás del rugido, a entender que el miedo es a menudo solo una defensa mal expresada. Drago Bloodbeast, no obstante, era la encarnación del miedo puro. No buscaba oro ni gloria mundana. Bloodbeast quería el control absoluto, la anulación de la voluntad ajena. Su poder radicaba en la subyugación de un alfa colosal, una criatura cuya mera presencia doblegaba a otros dragones. Bloodbeast representaba el terror como sistema operativo, un concepto que Hiccup, con su corazón demasiado abierto, luchaba por comprender. Cuando la batalla llegó a las costas de Stoic, la imagen de Stoic era la de un hombre transformado. El viejo jefe, que una vez solo veía amenaza en las alas, ahora veía el futuro en la figura de su hijo. Había renunciado a su propia rigidez para abrazar la visión más amplia de Hiccup. El conflicto se centró en el vínculo roto, en el momento angustioso en que desdentado, bajo la influencia psíquica del alfa enemigo, se volvió contra su jinete. Para Hiccup, ver la traición en los ojos de su mejor amigo fue más doloroso que cualquier golpe físico. Fue la destrucción de la fe, el momento en que el mundo que había construido parecía desmoronarse. El sacrificio de Stoic fue un punto de inflexión visceral, en un acto que demostraba que su amor por su hijo había superado cualquier vestigio de terquedad vikinga, se interpuso en el camino de la furia de Bloodbeast. Ese acto final de protección paterna no fue solo una muerte. Fue una transferencia de liderazgo cargada de significado. Hiccup sintió que el dolor se destilaba en una claridad brutal. Ya no se trataba de impresionar a su padre, sino de honrar su memoria y continuar su legado de proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Armado con esta nueva convicción, y con la guía silenciosa de Valka sobre cómo la conexión emocional triunfa sobre la coerción, Hiccup y Desdentado se encontraron de nuevo. No fue una pelea de espadas o fuego, sino una batalla de voluntades. Hiccup se comunicó con su dragón a través de esa conexión profunda y no verbal que solo ellos poseían, rompiendo el yugo mental. El alfa, sintiéndose liberado por esa demostración de lealtad genuina, se rebeló contra su carcelero. Bloodbeast cayó, víctima de su propia arrogancia al creer que el amor y la confianza podían ser tan fácilmente replicados como un arma. La victoria no fue solo militar, fue filosófica. Hiccup se erigió no como el guerrero más fuerte, sino como el líder más empático,
el hombre que finalmente unió las dos mitades de su propia herencia, la tenacidad de su padre y el espíritu visionario de su madre, llevando a Stoic hacia una era definida por la comprensión y el cielo compartido. El vacío dejado por Stoic no era simplemente un hueco en la estructura de liderazgo, era un silencio ensordecedor en el corazón de la isla, un recordatorio constante del precio de la paz y la necesidad de mirar hacia el horizonte. Tras la caída de Blood Beast, la responsabilidad recayó con toda su fuerza sobre los hombros de Hiccup. Él, que siempre había preferido el refugio de su taller y los diseños abstractos, ahora debía esculpir el futuro de su pueblo con actos de gobernanza, no solo con inventos. Su primera tarea como jefe indiscutible no fue